Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto dar la bienvenida a este conversatorio de Sumamos en el Foro Ciudadano Puebla 2021, en el que estamos justamente tratando el tema de las organizaciones civiles y su participación. Y para ello, pues tenemos a cuatro invitados. Esperemos que entre ahora mismo, ya está aquí Ana Palmeros, para acompañarnos en este foro. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Y quisiera yo aprovechar para presentarlos a todos ustedes. Justamente Ana Palmeros, ella es licenciada en Administración de Empresas por la UDLA de Puebla. Siempre ha estado dedicada a hacer actividades en tierra y en redes sociales, luchando por un México mejor. En su vida profesional se dedica a la correduría y, bueno, pues ha trabajado en diferentes empresas, siempre pues trabajando por todos los equipos. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Ella es coordinadora de Chalecos México en Puebla. También está con nosotros, Juan José Sierra Álvarez, quien es contador público con especialidad en auditoría financiera. Actualmente está en Misión Rescate México y Alternativas por México. Él es vicepresidente nacional de vertebración y crecimiento de incidencia de Coparmex Nacional y pues ha sido expresidente de Coparmex en Veracruz, consejero del Centro de Estudios Políticos y Sociales, presidente de Hogares Calasanz, fue director del Grupo Textil Veracruz, en fin, empresario y al mismo tiempo pues muy activo en todo lo que es organizaciones civiles. Muchísimas gracias por estar acá, Juan José. Un gusto, Enrique, gracias por la invitación. Y tenemos también a Reginaldo Martínez Quer, quien es miembro directivo de México Organizado. Él es abogado y con maestría en Derecho Fiscal. Tiene una amplia actividad docente y en organizaciones empresariales y civiles. Él nos acompaña, pues está desde Baja California, contribuye a enaltecer el prestigio de esa institución de la propia Universidad Autónoma de Baja California y ha estado pues siempre muy involucrado en estos temas de organizaciones de la sociedad civil. Obtuvo la medalla Baja Californiano Distinguido del 2013, otorgado por el gobernador del estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Reginaldo. Buenas tardes. Encantado, Enrique, muy amable. Y bueno, finalmente y no menos importante, Denise Mead. Ella es la doctora Denise Mead, cuenta con doctorado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, AC, con el doctorado en Psicoterapia, maestro en Psicoterapia, perito en Psicología Forense, especialista en Violencia Familiar y de Género, en Abuso Sexual Infantil y en Reprocesamiento de Traumas. Y ha trabajado mucho en su propia profesión, pero en asociaciones que defienden los derechos de todas estas personas. Fue fundador y presidente de la Fundación Renacer y activista en la promoción de la visualización y sensibilización de la sociedad en cuanto a los temas de abuso y violencia. Trabaja con legisladores para la correcta legislación y tipificación de la violencia y abuso sexual infantil y adolescente, la violencia contra las mujeres, con la finalidad de lograr reducir los índices de impunidad de este problema, clarificando bien los delitos que esto genera. Y ha trabajado también con diversas secretarías, como la de Educación y la de Turismo Federal, para elaborar protocolos de actuación en atención a víctimas, niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales en la escuela, en la familia o en el propio turismo. Y finalmente, quise yo agregar que también fue miembro del Partido Acción Nacional por 16 años, dejó la militancia en el 2011, participó en varias campañas de diputados y jefe delegacionales, así como incluso la precampaña para la candidatura a una presidencia de la República, y actualmente participa en varias organizaciones sociales para la defensa de la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho, y es cofundadora de Todos con México, X México, Civilitas y Recuperemos México. Muchas gracias, Denise, por estar con nosotros y acompañarnos en este foro. Muchas gracias, Enrique, es un honor. Pues, si les parece, dado el tiempo que tenemos, yo les rogaría que tuviéramos una primera fase, si somos muy disciplinados, de unos 5 minutitos, 6 máximo,
por cada uno de ustedes para dar un planteamiento general y después tener tiempo de dar un cierre de un par de minutos al final. Así es que si a ustedes les parece, pudiéramos comenzar con Ana Palomeros. ¿Te parece bien que empecemos contigo? Todo el gusto, doctor. Pues un placer, Denise, doctor, Reginaldo, Juan José. Un placer volverlos a ver. Doctor, me da mucho gusto volverlo a ver. Usted fue mi profesor. Y bueno, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Yo estaba en el aula, usted de docente, yo de alumna, y aquí estamos ahora. Bueno, pues como miembro de Chalecos México, nosotros somos una asociación civil, la cual está formada por puros ciudadanos de a pie, ciudadanos como todos, que decidimos organizarnos, decidimos un día que pues esto no puede continuar así, que no podemos estar de brazos caídos, que no podemos sentarnos simplemente a ver cómo se destruye nuestro país, cómo se destruyen las instituciones autónomas y cómo la vida se va degradando y cómo la sociedad y más los más desprotegidos están padeciendo ya las consecuencias de un gobierno que no atiende, no escucha y se ha dedicado a desgobernar el país. Entonces nosotros como sociedad civil organizada, pues nos hemos establecido la meta de unir a la sociedad, de estar presentes en todas las acciones ciudadanas en las que podamos participar. Somos gente de tierra, hemos hecho pues ya algunas manifestaciones o marchas en las cuales pues he tenido el gusto también de verlo, y decidimos que la sociedad civil no puede quedarse de brazos cruzados, no puede quedarse callada. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser reactivos también a todas y cada una de las acciones en las que no estamos de acuerdo como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos ese poder y hay que defenderlo. Tenemos el poder de decisión, tenemos el poder de acción y tenemos el poder de reunirnos, la libertad de reunirnos, de asociarnos en pos de una sociedad de acciones para lograr que el gobierno recapacite o de otra manera hacer acciones legales para defender nuestras libertades, nuestros derechos y conservar o rescatar y volver a tener ese México del cual todos pues estamos muy orgullosos, ese México que nos ha acogido, que a muchos nos ha visto nacer, a la mayoría, que aquí están nuestros hijos y que hemos gozado y hemos disfrutado de nuestro México. Y por lo mismo tenemos la obligación de defender este maravilloso país con esta maravillosa gente. Y pues aquí estamos como Chalecos México. Yo también intervengo en algunas acciones como amparos con otras asociaciones. Intervengo en la parte también del movimiento libertario, que somos un grupo de personas que también intervenimos mucho en las redes sociales, manifestando nuestras inconformidades y haciéndole ver todas y cada una de las acciones, maximizando y visibilizando todas y cada una de las acciones erróneas que está haciendo este gobierno. Muchísimas gracias, Ana, por esta primera intervención. Pues sí, esta actividad que se tiene que estar haciendo, no dejarnos defender nuestros derechos, sobre todas las cosas. Le voy a pedir a Juan José Sierra, si me hace favor, Juan José, pues de tomar la palabra para comentarnos los puntos que traes. Bien, muy bien, gracias, doctor Enrique. Saludo a Denise, a Reginaldo, Ana, un gusto estar con ustedes en este panel. Coincidir, no solamente esta vez, sino muchas veces más. La verdad, en una línea del tiempo,
desde las organizaciones de la sociedad civil, creemos que en el 2018 se logró la maduración de la democracia electiva. Es decir, después de la dictadura perfecta, 75 años, se dio la alternancia en 3 partidos diferentes. Y creo que es importante, hay que señalarlo. Ahí está, y hay que cuidar esta parte de la maduración de la democracia electiva. Y a partir de ahí, me parece que las organizaciones de la sociedad civil nos toca construir cómo madurar en la democracia participativa. Creo que aquí está el gran reto que nos convoca a las organizaciones de la sociedad civil. Y en esta maduración de la democracia participativa, por supuesto, que es fundamental que logremos estos acuerdos en lo local, regional y nacional. Y hoy en esta dirección, partiendo de lo local para ir a lo nacional, que es fundamental, si no la pata de la mesa se puede quedar coja en estos esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, hoy, ante la realidad económica, política y social, por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil estamos llamados a transformar una realidad en lo local, pero por supuesto en lo regional para poder escalar en el tema nacional. Y es aquí donde una sociedad y las organizaciones, por supuesto, que están aportando, que exigen, que construyen, que están dispuestas a transformar realidades, es donde nos toca la parte de coordinación, donde podemos comunicar estas islas con grandes esfuerzos aislados para poder, con estos puentes, lograr comunicar estos grandes esfuerzos desde la sociedad. Creo que aquí está la clave, este es el camino de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil para transformar una realidad. Una sociedad que está dispuesta a transformar esta realidad, a construir, a exigir, es fundamental para lograr los grandes acuerdos. Creo que aquí, en el tanto cuanto seamos capaces como sociedad, organizaciones de la sociedad civil, de acuerparnos, de sumar, de construir una agenda mínima en lo esencial para lograr la pluralidad, buscando el bien mayor que es nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país, por supuesto, creo que en esta medida se van a lograr. Y aquí Misión Rescate México, como muchas otras organizaciones, pero es lo que genera en su fundación un gran paraguas donde puedan sumarse todas las organizaciones de la sociedad civil en una agenda esencial de 10 puntos muy importantes en un tema de libertades, de Estado de Derecho, de fortalecimiento de democracia, de derechos humanos, para lograr este México libre, en paz, justo, que creo que es fundamental. Por eso nace Misión Rescate México, este gran paraguas que sea capaz de unir a las organizaciones de la sociedad civil, insisto, en una agenda mínima que logre la pluralidad. Creo que aquí es la clave. Las organizaciones de la sociedad civil están y vienen por muchos años resolviendo lo que el gobierno no ha podido resolver. El gobierno no lo puede todo y el gobierno no lo puede solo. Esto es importante decirlo. Aquí, en estas organizaciones y al frente, hay la mayoría mujeres. Esto es importante. Estas organizaciones de la sociedad civil que ya vienen resolviendo los temas, es importante unir, coordinar en las cosas que nos unen. Somos muy dados como organizaciones, como sociedad civil, a ser siempre los mismos con la misma agenda. Creo que el momento que hoy requiere nuestro país para las organizaciones y para los liderazgos son esa agenda mínima en lo esencial para lograr esta gran pluralidad. Insisto, el acuerpamiento y el músculo social se dará en el tanto cuanto seamos capaces de unirnos todos en esta agenda mínima que hoy requiere el país para lograr estos liderazgos, puentear las organizaciones y hablarle a los partidos que hoy tienen este título, de este vehículo, hablarles de frente, claro, de forma exigente, que es fundamental. Insisto, la sociedad también quiere ver en estos vehículos que son los partidos a liderazgos desde la sociedad, nuevos liderazgos no advenedizos que ya vienen trabajando desde la sociedad. Yo creo que esto es un círculo virtuoso el que tenemos hoy que generar las organizaciones de la sociedad civil para transformar esta realidad y romper el círculo vicioso. Lo romperemos en la medida en que seamos capaces de unirnos todos
en esta agenda común que hoy México requiere, pero no olvidemos nuestras ciudades, localidades, nuestros estados. Ahí es donde tenemos que empezar a caminar y a transformar realidades. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Efectivamente, esa búsqueda de una base común, ¿no? Con que nos pongamos de acuerdo todos en algo esencial sin entrar a los vericuetos de temas complicados que permitan que podamos caber todos. Te voy a pedir a Denise Smith, si nos haces favor, Denise, de tomar la palabra y platicarnos un poco de lo que tú haces en las organizaciones donde trabajas. Todo gusto, también agradeciendo en la mesa estar aquí con Juan José, con Reinaldo, con Ana, contigo, Enrique. Pues bien, yo solo quiero plantear que esto es algo histórico. Esto nunca se había visto. Un movimiento, o sea, si tenemos que agradecerle a López Obrador algo, es que finalmente hizo mover a muchas personas que jamás se han involucrado en la vida pública del país. ¿Por qué es histórico? Juan José hizo un poco de historia, yo quiero también hacer un poquito más atrás, de hecho. Cuando pasa la revolución, después de la revolución, empezaron algunos grupos sociales a conformarse como una fuerza. Sin embargo, estos fueron absorbidos con lo que en un origen era el PRI, que esta fuerza lo que hizo es que a los grupos sociales, por ejemplo, los grupos de trabajadores del campo, los diferentes grupos sociales, los aglutinó en fuerzas que eran controladas por el Estado. Esos eran los grupos ciudadanos que supuestamente hacían labores para hacer que el gobierno se moviera. Sin embargo, eran prácticamente personas totalmente aliadas al sistema, quienes recibían ya sea castigos o prerrogativas en función de lo que el poderoso quería. En los 80 empezamos a ver que empiezan a surgir ciertos líderes, como puede ser Colosio, Cárdenas, pero desgraciadamente estos fueron absorbidos por fuerzas políticas. Entonces, nuevamente volvemos a ceñirnos a lo que los partidos políticos quieren. Jamás en México se había visto que hoy, como hoy, que la ciudadanía saliera a hacer de un derecho la representación participativa. Generalmente tenemos una representación por parte de, más bien, la democracia representativa por parte de nuestros diputados, y teníamos que, para poder acceder a la vida pública, utilizar estos mecanismos de nuestros representantes, que no representan a nadie más que a sus propios intereses. Por eso se ha ido desgastando tanto y nos ha llevado a este hartazgo, se ha desgastado la figura política. Posteriormente, empieza la ciudadanía a participar en diferentes temas, pero eran temas subsidiados en un origen por la iglesia. Por ejemplo, no sé, las madres solteras, los niños de la calle, no sé, las diferentes causas. Posteriormente, empiezan a ser patrocinados por personas que tienen mucho dinero. Pero esto sigue siendo pequeñas causas, ya lo dijeron, el gobierno no puede todo y la sociedad civil finalmente acaba resolviendo problemas que pues surgen en nuestra sociedad. Sin embargo, lo que hoy estamos viviendo es una movilización prácticamente para rescatar al país, para hacer que el país que esté en manos hoy de un gobierno que se brinca las trancas, que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la ley, que hace cambios de la Constitución para poder hacer lo que le da la gana. Entonces, estas organizaciones de la sociedad civil tienen un tono diferente, no son como las que hemos vivido, con las que hemos convivido durante las últimas décadas, que tienen una razón, como lo decías, yo tengo la Fundación Renacer para niños víctimas de abuso sexual, pero esas son causas muy particulares. Esto que hoy nos mueve es justamente la lucha por México y la democracia participativa. Muchísima gente empezó a reaccionar en el 2018 cuando vio lo que se nos venía. Nosotros en Todos con México empezamos mucho tiempo antes, empezamos desde el 2017. Hay que reconocer que la gente en la Ciudad de México teníamos ya una ventaja, ya sabíamos quién era este señor, lo que había hecho en la Ciudad de México y lo que había destruido en la Ciudad de México y todas sus corruptelas. Cuando él fue jefe de gobierno, yo estaba como diputada suplente y fuimos de esos diputados que estuvimos duro y dale con todas las corruptelas que le íbamos descubriendo.
De hecho, fuimos nosotros los que promovimos el desafuero y finalmente también pagamos la fianza, porque lo que a nosotros nos interesaba era justamente desenmascarar a este señor. Finalmente gana la presidencia. Entonces la preocupación es mayor porque ahora tiene todo el territorio nacional para hacer de lo que le dé la gana y lo está haciendo. Entonces veníamos trabajando en Todos con México. Posteriormente, algo que fue muy interesante fue ir descubriendo cómo se fueron despertando y conformando diferentes grupos en toda la República Mexicana. Fue muy difícil al principio saber quiénes éramos, dónde estaban y cuántos éramos. Ahora, y todavía necesitamos conocer más porque hay muchos liderazgos muy locales. Entonces necesitamos también ir a esas localidades para sumarlos en toda una gran comunidad. Bueno, pues ya rápido, porque creo que ya está sacando el tiempo. Lo que hoy necesitamos justamente es aprender a confiar entre nosotros. Todo mundo quiere hacer su propia agenda y quieren que todo mundo se sume a nuestra agenda o a la agenda del otro. Nos ha faltado un poco de generosidad, de solidaridad y sobre todo el poder aprender a confiar en nosotros en las diferentes áreas. Me reservo un pedacito más. Muchísimas gracias. Sale. No, gracias, Denise. Efectivamente, sí, ya. Pues ahí vamos redondeando el tema. Nos va a dar tiempo de una segunda ronda perfectamente. Reginaldo, si gustas, por favor, participar. Gracias, cómo no, claro que sí, muy amable y pues también muy complacido de estar con todos ustedes participando en esta oportunidad. En mi caso, yo quisiera presentarles a México Organizado. Un poquito presentárselos, decirles qué tipo de organización somos, qué pretendemos generar y un poquito qué es lo que mueve la creación de esta organización. Nosotros nos vemos como un movimiento social que pretendemos incidir en la vida política. Ustedes saben, porque son gente involucrada, que a nivel mundial las personas, los ciudadanos se involucran en un promedio, según sabemos, cerca entre 8 o 10 distintos tipos de agrupaciones sociales o ciudadanas. En México estamos muy mal en ese promedio, desde luego, pero nosotros pretendemos, este grupo de personas que iniciamos este proceso, no somos miembros de ningún partido político, pero sí pretendemos incidir en la vida política de México. Nosotros hemos organizado a este movimiento a través de una figura legal que se reconoce por nuestra legislación electoral como agrupación política nacional. Estamos en un proceso que nos involucra en una conformación inicialmente, aunque tiene la connotación de nacional, en un aspecto de carácter regional, porque para poder funcionar necesita tener al menos una representatividad en 7 entidades federativas. Y desde luego, nuestra idea es poco a poco ir generando pues, la masa crítica que nos permita generar un contexto mucho más nacional. Nuestra idea, nuestro objetivo es aportar un granito de arena para alcanzar, desde luego, el México que todos deseamos, el que necesitamos, el que merecemos, el que creemos que merecemos. Y desde luego que queremos pasar desde esta pues, apatía o protesta en la que a veces nos involucramos demasiado los mexicanos, para entrar en un proceso en donde pongamos la propuesta, accionemos desde luego esa propuesta y ser parte de la construcción de un mejor futuro, pero actuando con soluciones en el presente. Desde luego, no pretendemos tener ningún tipo de financiamiento público e insisto que no tiene ninguna vinculación con ningún partido político. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que el México de hoy, para el acceso a la política, necesariamente necesita de los partidos políticos. Pero nuestro proceso, en la perspectiva en la que nosotros pretendemos construir este mejor México, mejor futuro, nosotros consideramos que tenemos que hacerlo proponiendo estas acciones de carácter política, desde luego a través de los partidos políticos, no necesariamente estar casados con un partido político, pero sí ir agregando esos actores que coinciden con nuestras ideas y con nuestras plataformas para poder incidir en diferentes niveles que hemos fijado como nuestros principales objetivos. Primero, el fortalecimiento de nuestra democracia y de sus instituciones. Creemos, no como se pretende ahorita, que estamos en un proceso de desconstrucción nacional,
sino que tenemos que construir, tenemos que crear estas instituciones y fortalecer las instituciones que van más allá de los políticos y de los partidos políticos. También creemos en mantener un rumbo claro y sostenible de políticas públicas que generen orden, que no se reinventen cada 6 años o cada 3 años, sino que nosotros los ciudadanos seamos quienes lo controlemos, lo mantengamos y los llevamos. Crear estas oportunidades y desde luego un progreso para todos los mexicanos. Creemos que tenemos que trabajar en la defensa de la libertad individual. A veces se restringe estas libertades, ahora también lo estamos viendo con mucha frecuencia y tenemos que proteger esas libertades. Tenemos que también recuperar la paz social. Muchos de nuestros estados, de nuestras localidades han perdido esta paz. Necesitamos que los gobiernos que vayan y que vengan mantengan esa condición que es un indispensable, un fundamental para que funcione. También tenemos que contribuir al sano y un imprescindible equilibrio de los 3 poderes de la Unión, que haya respeto entre estos 3 poderes, de manera que cada quien ejerza la que le corresponde y no haya una invasión, como a veces ocurre, y se respete poco precisamente esta sana división que permite los equilibrios de poder, que para eso está, para evitar los excesos de poder. Y desde luego también creemos que podemos aportar al equilibrio político, incorporando a candidatos ciudadanos, a ciudadanos responsables, y también al equilibrio presupuestal de todos los órdenes de gobierno, porque también creemos en la disciplina financiera, en la austeridad, en el manejo sano y transparente de los gobiernos. Y desde luego nosotros pretendemos incidir en la medida que nos alcance, porque somos una organización joven en las elecciones federales del 2021, pero tenemos una concentración más importante de la que me gustaría hablar en la segunda parte, es la revocación de mandato en el 2022. Gracias. Creo que está en silencio, Enrique. Perdónenme, va de nuevo. Lo que decía yo es que realmente pues estamos viendo un poco lo que hace cada quien. Juan José hablaba ya de un poco el cómo, ¿no? El cómo lograr algunas de estas cosas. A mí me parece que sea muy interesante en que ojalá nos pudiéramos enfocar en ese cómo. O sea, ya vimos lo que se hace, ahora el cómo lograrlo. Decía Denise, con más generosidad, por ejemplo, nos ha faltado generosidad, nos ha faltado el ponernos de acuerdo, en unirnos, en articularnos. ¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a modificar un poquito el orden para que sea un poco distinto. Le voy a pedir entonces a Juan José que inicie esta segunda ronda y después a Ana Palomeros. Bien, gracias, Enrique. Y yo quisiera en los cómo citar históricamente cómo podemos ver que las grandes transformaciones desde la sociedad, desde las instituciones, pues hace 40 años era impensable que existiera el IFE y luego el INE, ¿no? Impensable que, porque las elecciones solo las organizaba el gobierno, ¿no? Sí y solo sí. Era impensable la independencia del Banco de México. Y esto se logró gracias a los esfuerzos de una sociedad civil organizada, de liderazgos que insistieron en estas transformaciones. Hago la cita histórica y lo que digo es el cómo sí se puede, y estoy muy de acuerdo con Denise. En este círculo virtuoso lo que tenemos que generar son estos espacios de coordinación de todas las organizaciones de la sociedad civil en una agenda básica, en una agenda común, encontrando lo que nos une y no lo que nos divide. Yo creo que esto es fundamental para todos los mexicanos. Todos somos mexicanos, todos somos México. Y no haya nadie que no le interese nuestro país. Este país que es un México que queremos, que merecemos todos. Y esto es fundamental. Y si enumeramos lo que nos une, son muchísimas más cosas las que nos unen y muy pocas las que nos pueden separar. Creo que aquí está es fundamental la familia, la salud, la educación, el bienestar social, el desarrollo económico, las libertades, la paz, la seguridad. Y en esta agenda común, básica,
Creo que en los espacios de coordinación, que son espacios, por supuesto, de unidad, de generosidad, de sensibilidad, buscando el bien común. Y aquí es algo muy importante que yo sí quisiera puntualizar. En esto se necesita una visión trascendente y no una visión cortoplacista. Y la visión trascendente es que todos estamos llamados, los liderazgos y las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar para las futuras generaciones y dejar en este círculo virtuoso de esta visión cortoplacista del hoy, del ahorita, del ahora, y si no me reconocen y si ahora no se logra, yo creo que es importante esta base fundamental de una visión trascendente para trabajar para las futuras generaciones. Yo creo que las grandes transformaciones, los liderazgos que así lo han logrado, es con esa visión de trabajo en lo futuro y para las futuras generaciones, y no en el ahora y el ahorita y en el reconocimiento. Yo creo que este espacio de coordinación, que es un espacio de generosidad, es un espacio de unidad, es fundamental para transformar nuestras realidades. Ojo, tenemos delante la elección en el 21, es una elección de las más grandes, será histórica en nuestro país y dependerá de nosotros este fortalecimiento de la democracia en nuestro país y dependerá de nosotros el México que queremos y el México que merecemos. Y ojo, yo quisiera puntualizar, de nosotros depende, y de nosotros depende en lo local y en lo regional, que esto es fundamental para esta transformación nacional. Entonces, considero que está ahí la clave, los que trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil, la naturaleza del liderazgo, y aquí quiero puntualizar en esta visión trascendente. La naturaleza del liderazgo no es para sí mismo en un proyecto personal, político, económico y social. La naturaleza de un liderazgo que está al frente de las organizaciones, que convoca, que une, que define, que va al frente, la naturaleza de ese liderazgo es en función del prójimo, es en función del bien común. Creo que esto nos debe de quedar claro a todos los que participamos en las organizaciones de la sociedad civil. Esta es la verdadera naturaleza de un liderazgo que está al frente de las organizaciones, que convoca, que une, que transmite, que contagia y que conquista. Lo demás es cuento, lo demás no es liderazgo, lo demás hay un interés ilegítimo, un interés económico atrás de todo esto. Entonces, creo que si queremos este círculo virtuoso, que tenemos que romper el círculo vicioso que existe en nuestra sociedad y en nuestro país, creo que tenemos que caminar juntos en este sentido y con esta meta. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y bueno, pues yo creo que coincidimos mucho en ese tipo de liderazgo. Vamos, Ana, por favor, si quieres tomar la palabra. Esto nos come. Pues como bien dice Juan José, este tipo de liderazgos que ejercemos ahorita, que somos nuevos, muchos de nosotros somos nuevos líderes que hemos emergido a raíz de todas estas circunstancias que nos han, si no bien nos han obligado, nos han orillado a tomar acciones, a tomar la palabra, a tomar las calles y a alzar esa voz por mucha de la sociedad que por miedo, por desidia o por alguna otra circunstancia no se han animado a elevar esa voz, a exigir, a encarar muchas veces las acciones del gobierno, ya sea por miedo, por lo que sea, están en todo su derecho. Pero si nosotros los líderes no lo hacemos, no va a haber quien lo haga. Y simplemente nos quedaremos sentados a ver cómo se cae a pedazos México, a ver cómo un gobierno unipersonal, un gobierno de tipo feudal, está destruyendo las instituciones con su gente abyecta, servil, que gobiernan bajo órdenes específicas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que gobiernan bajo consigna, porque en este momento la mayoría que está ahí no nos está representando.
está ejerciendo la voluntad unipersonal de un individuo que quiere quedarse con todo un país. Si nosotros no ejercemos ese derecho a la protesta, ese derecho a elevar nuestra voz, ese derecho a ejercer una resistencia pacífica como sociedad organizada, como sociedad informada, como sociedad que debemos y tenemos la obligación de conocer nuestros derechos humanos, nuestros derechos como sociedad, nuestros derechos para asociarnos y ejercer a veces hasta acciones legales mediante amparos para defendernos como sociedad de toda esta toma de decisiones erróneas u ocurrencias que traspasan nuestros derechos y que están queriendo alterar de una manera sin retorno la vida democrática de este país. No va a pasar nada y vamos directo a ser un país muy similar en unos años a una Venezuela. Si no tomamos la palabra como ciudadanos y ejercemos ese poder, estamos acabados. Entonces, pues nos falta 2/21, el 22 y el 24. Bueno, ahí está una ruta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu comentario. Reginaldo, si nos haces favor, y terminamos después con Denise. Tu micrófono, Reginaldo. Perdón, ya les decía que el énfasis de esta organización joven es efectivamente incidir con algunos candidatos para la elección del 2021, pero la verdad es que el tiempo nos ganó como hubiéramos querido hacer, pero lo que sí queremos tener una concentración importante es para la revocación de mandato. Les decía que en este tema, no sé si ustedes lo tengan claro, pero para que pueda proceder una revocación de mandato, se requiere una petición y esta petición tiene que tener al menos el 3% de los inscritos en la lista nominal de los electores, más o menos equivale a 2.700.000 personas. Y estas tienen que estar distribuidas en al menos unas 16 entidades federativas y que representen por lo menos este 3% al que me refiero. Nosotros pretendemos organizar, como dice nuestro nombre, tener un México organizado para procurar este proceso, y también tenemos y pretendemos, porque se requiere para que sea válido el proceso, que al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, más o menos son unos 36 millones de electores, participen en el proceso. Entonces va a tener que ser una gran convocatoria pues a salir a las calles a votar por este procedimiento y esta revocación procedería con una mayoría absoluta. Eso significa que con una mayoría igual o superior a la mitad más uno, y automáticamente podría conseguirse la posibilidad de la revocación de mandato. Hay desde luego una línea de tiempo que tenemos muy bien definida, que empieza el 1 de noviembre del 2021, en donde tenemos que empezar con los formatos que emite el INE, pues empezar a conseguir el 3% al que nos hemos venido refiriendo. Habrá que organizar puntualmente con las etapas que se tienen previstas para este proceso. Nosotros creemos que podemos generar con esta anticipación la organización adecuada para provocar la revocación de mandato. Yo creo que tenemos desde luego los elementos, las figuras legales, institucionalmente está previsto cómo podemos promover este procedimiento. Y bueno, a nosotros nos parece que este ejercicio cívico ciudadano podemos convocarlo, organizarlo, provocarlo y pues ojalá atraer a muchos mexicanos para que podamos conseguir, a nuestro juicio, por las razones que consideramos son evidentes en la administración de este gobierno federal, y conseguir finalmente la posibilidad de la revocación de mandato. Finalmente, simplemente mencionar que hemos nosotros determinado a través de nuestra organización que podemos desde luego participar como voluntarios, como afiliados, como consejeros. Hemos desarrollado toda una estructura para ese proceso, pero nuestro énfasis como organización, reiteradamente lo manifiesto,
es concentrarnos, y ya tenemos una estrategia sólida para irla desarrollando, en la revocación de mandato en el 2022. Gracias. No te oyes, Enrique. Gracias, Reginaldo. Muchas gracias. Oye, yo quisiera pues, empezar preguntándole también a Denise si ya de plano el 2021 está fuera, ¿no? Porque lo que, lo que dice Reginaldo es como que ya se están preparando para el 2022. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves cómo podemos hacer esto? Y en fin. Claro que sí. Bueno, yo soy de las que nunca pierde la esperanza. Para mí nada está perdido porque yo sí creo que nosotros vamos a dar un gran ejemplo. Nosotros estamos haciendo diferentes cosas desde diferentes áreas a corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros no nada más vamos por una fecha en particular. La idea es que ya llegamos los ciudadanos y vamos a ejercer nuestro legítimo derecho de participación ciudadana de aquí en adelante. No vamos a volver a permitir que ningún gobierno nos vuelva a poner la pata encima, porque justamente por eso llegó López Obrador, por el hartazgo de la gente. Y nosotros también tenemos que reconocer que nosotros también faltamos por nuestra indolencia, por nuestra indiferencia, y ahora estamos pagando. Entonces, hoy nos tenemos que subir al tren y no volvernos a bajar, estar demandantes, exigiendo y vigilando a nuestros gobernantes. Y sobre todo, nosotros marcamos la agenda. ¿Qué estamos a corto plazo planeando? A corto plazo, en Por México, estamos convocando a todas las organizaciones de la sociedad civil, pero con la diferencia que armamos una plataforma en donde, bueno, ya tenemos a Misión Rescate México, que está participando con nosotros, también Chalecos, nos faltas tú, Reinaldo, también nos falta Enrique, en donde si ustedes se meten a pormexico.org van a poder ver todas estas organizaciones. ¿Cuál es la idea? La idea es que todos estos esfuerzos, como los que está haciendo Reinaldo, esto de la revocación de mandato, todas las acciones que hace Misión Rescate México, también las de Chalecos, todas y cada una, las conferencias, las manifestaciones, los memes, lo que sea que hagamos, ahí se postean. Y entonces lo que hacemos es que en lugar de ser esfuerzos aislados o atomizados, las organizaciones recibimos un WhatsApp y en ese momento todas podemos sumarnos y fortalecer y hacer una mayor resonancia a todas las actividades que se están haciendo con los temas emergentes. Por otro lado, en Recuperemos México, lo que estamos haciendo es una gran plataforma, de hecho ya está la gran plataforma, para ir todos organizados a las elecciones del 2021. Esto se hace a través también de un análisis por distrito. Si nosotros nos metemos, podemos saber dónde se encuentra, por ejemplo, mi sección electoral es la 804. Pongo la 804 y sabemos cuántas personas necesitamos en ese distrito para ganar como oposición. Todo esto tiene que ir orquestado con los partidos políticos. Nosotros no podemos ir solos, ellos sabemos que son los vehículos. Entonces, ya estamos hablando con partidos políticos, tenemos esta gran herramienta que tiene otra que se llama Electo, que es en verdad una gran organización para poder llegar con una gran fuerza estructurada al 2021. Y por otro lado, también lo que estamos haciendo es tomar los temas que surgen y la idea es estar dando respuesta, y por ejemplo lo del INE, hacer la campaña del INE, que hicimos una campaña ahora viene otra campaña con la credencial del lector. Próximamente, y de hecho le decía yo a Enrique que si podía dar la premisa, no la voy a dar mucho, nada más voy a dejar una probadita. Lo que a nosotros nos interesa es convocar para una gran convención ciudadana en donde estén partidos políticos, ciudadanos y todas las organizaciones de la sociedad civil, pero no nada más las organizaciones como las que nosotros representamos, sino también organizaciones de campesinos, de amas de casa, de líderes sociales, de mujeres, todos y cada uno de los grupos que han sido agraviados, de víctimas, todos. Aquí el líder va a ser la sociedad civil. Todo el mundo está esperando un líder que salga a hablarnos. No va a pasar. De una vez hay que anunciarle a todos que eso no va a pasar. Los líderes hoy somos todos y cada uno desde la sociedad civil.
Pues bueno, eso es lo que estamos haciendo. Yo los quiero invitar a todos ustedes. A mí me encanta sumarme con ustedes. Los invito a que se sumen. Y más que nos sumemos, que nos integremos en un trabajo común, como bien lo decía Juan José, en una agenda en donde todos podamos participar, todos estemos de acuerdo y que la consideremos nuestra. No es de nadie, es por México. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Denise. Yo creo que justamente este espacio de Sumamos, este foro ciudadano que organizamos, es precisamente para conocernos, para unirnos, para ir encontrando estos espacios que mencionaban ustedes de encuentro y de articulación, porque yo creo que coincidimos todos en que la situación no es sostenible, no es tolerable, que necesitamos verdaderamente contener al menos la destrucción institucional que se está dando, la destrucción de nuestra democracia, el estar construyendo o la construcción de un país de una sola persona. Eso no puede ser, y como dice Denise, me parece importante, es para subirnos al tren, pero para ya no bajarnos del tren, para que ya esto es, hoy en la mañana hablando con Emilio Álvarez y Casas, decía es que tenemos que apropiarnos de lo público, de lo público, regresarle al poder público a los ciudadanos, ¿no? Y eso es, creo, lo que coincidimos todos nosotros. Así es que, justamente es de lo que esperamos que este espacio esté sirviendo. Nos anotaremos en pormexico.org sin duda, Denise, cuenta con nosotros, en Sumamos, por supuesto, y bueno, en cualquier otra grupo que verdaderamente podamos potenciar lo que estamos haciendo. Así es que pues yo les quisiera agradecer a todos ustedes su participación, ha sido muy, muy interesante y creo que podemos ir haciendo converger nuestras agendas para que esto sea no solamente ahorita, sino hacia adelante. De modo que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Ana Palomeros, muchas gracias por estar con nosotros. Denise Mir, Placer, Enrique. muchas gracias. Juan José Sierra también, te agradecemos muchísimo. Reginaldo Martín Esquer, también muchísimas gracias. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que nos han visto y que han asistido a este conversatorio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Luego.